Esto. Bien. Entonces, fuerzas en las superficies. Ya, esto de las fuerzas en las superficies hace referencia ya a cuánto va a ser la fuerza resultante de una altura de agua en una. Más que todo esto se utiliza para calcular la fuerza actuante del agua en una compuerta, ya, o muchas veces en una presa. ¿Está bien? Entonces, para nosotros entender un poco más, por ejemplo, esto es una superficie, o sea, una superficie no es nada más que un determinado área, ¿está bien? Un determinado área, ¿no? Entonces, por decir, el agua está por encima de esta superficie, vamos a decir de esta forma, ¿está bien? Esto. Entonces, la altura de agua está por encima de esta. Forma, ¿no? Entonces de esta forma está entonces el agua. Sí. Entonces la altura del agua, ¿no? Vamos a decir ahorita y vamos a ir viendo esto. Esto está en, lo podríamos decir que está en 3D, ¿no? 3 dimensiones. Ya, pero ahorita entonces este es un recipiente, ya, y el agua está por encima de esto, ¿no? Entonces en una vista 2D nada más, esto se estaría observando de esta forma, ¿no? Que el agua tiene esta alturita, ¿no? Y la fuerza, el componente de fuerza en este caso sería el peso propio del agua. Entonces, que estaría actuando hacia la parte de abajo, ¿verdad? De esta forma. ¿Ya? Así, ¿no? Entonces, el peso propio del agua que estaría generando unas fuerzas de esta forma, ¿sí? ¿No? Entonces, ahorita lo que está generando aquí el agua, que estamos diciendo que está, vamos a decir que está a nivel, a tope, ya el agua está justo por este nivel, a este nivel de altura, a este nivel de altura, ¿ya? Sí, o sea, todo está lleno de agua este recipiente, ¿ya? Entonces, vista en 2D sería de esta forma, ¿verdad? Que el agua está actuando de esta forma, ¿ya? Sobre la superficie que está aquí abajo, si está de acá, ¿bien? Sobre esta superficie, toda esta superficie. Sobre esta superficie está actuando el agua de aquí, de este recipiente. Entonces, de entre todas estas fuerzas que están actuando, nosotros lo que debemos hacer para tener, en este caso lo que está ejerciendo el agua aquí es presión, ¿ya? Entonces es presión, ¿no? La presión, si bien recordamos, la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces lo que está generando aquí el agua es una presión, ¿no? Entonces cuando hablamos de presión hidrostática, cuando está actuando el agua, entonces ya no hacíamos referencia a esta fuerza, ¿verdad? Entonces hacíamos referencia a lo que es el peso específico del fluido que está actuando, en este caso el peso específico del agua, ¿sí? Multiplicado por una altura, y es la altura que está actuando, o sea, la altura de agua que está actuando en esta superficie, en este caso una altura h, vamos a decir, ¿ya? Aquí una altura h. ¿Sí? Entonces de esta forma están actuando las fuercitas del agua, o sea, su conjunto sería todo esto, ¿no? Y lo que debemos hacer nosotros, ¿ya? Lo que debemos hacer nosotros es sacar una fuerza resultante, y la fuerza resultante se va a encontrar siempre, ¿ya?, en el centroide de la
de la figura o de la superficie. ¿Está bien? En el centroide de esta superficie. Entonces, normalmente para las compuertas siempre se trabaja con puertas rectangulares, ¿ya? O circulares, ¿no? Que realmente sería fácil sacar el centroide de esa figura, o sea, su centro de gravedad. ¿Está bien? Entonces se debe hallar una fuerza resultante. ¿Está bien? Entre todas estas fuerzas se debe hallar una fuerza resultante. Entonces, esta fuerza resultante para el caso de los fluidos, ¿no? Entonces normalmente siempre se la saca con esto con equivalencia. Aquí tenemos una fuerza, componente de fuerza distribuida, ¿no? Y sobre una fuerza o una superficie, en este caso rectangular. Esta fuerza distribuida no lo tenemos así en sí de dato, ¿no? Entonces que estaría en unidades de kilogramos fuerza por metro. Ya, entonces esta es una fuerza distribuida, ¿no? ¿Verdad? Pero no tenemos de dato esto nosotros. Vamos a ver cómo sacamos nosotros esta fuerza, componente fuerza. Y esto, entonces esto tiene una determinada longitud, ¿verdad? Entonces para nosotros sacar esta fuerza sería muy fácil. Entonces la fuerza sería igual a esta fuerza distribuida multiplicada por la longitud, ¿no? Y ya estaría lo que es esta fuerza distribuida. ¿Está bien? Sería ya la fuerza resultante, sería ya el resultado de esta multiplicación. Pero como les digo, entonces nosotros no tenemos de dato este valor, o sea, no sabemos cuánto hay de fuerza distribuida, ¿ya? La longitud en sí lo vamos a tener de dato, pero esto de acá no. Entonces nosotros debemos partir de esta ecuación. Entonces primero lo que hacemos es sacar, ¿no? La presión. Esto es igual al peso específico de cualquier fluido multiplicado por la altura, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que por definición la presión llega a ser igual a fuerza sobre el área. ¿Está bien? Y esto va a ser igual al este de acá, ¿verdad? Hacia acá. Entonces fuerza sobre área es la presión por definición, ¿no? Entonces simplemente estoy reemplazando a esta presión, que es la otra definición que conocemos es fuerza sobre área, ¿no? Entonces para yo determinar esa fuerza resultante que tengo ahí, ¿no? Fuerzas en las superficies, como dice el título, o sea, fuerza en esa superficie será la fuerza igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura y multiplicado por el área. ¿Sí? Fíjense que el área que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Y aquí esto sería por definición. Entonces aquí nosotros debemos aumentar ciertos criterios también. ¿Sí? La altura, ¿qué altura será? Entonces nosotros decimos que la altura será la altura al centro de gravedad. ¿Está bien? Altura al centro de gravedad. ¿Y el área de quién será? El área de la superficie, ¿ya? Actuante. En este caso la superficie actuante puede ser todo una pared, ¿ya? Puede ser toda esta pared, ¿verdad? Todo esto, o muchas veces simplemente se hace el cálculo en una pequeña compuerta, ¿ya? Entonces se puede decir de esta forma. Entonces yo quiero el cálculo simplemente en esta pequeña compuerta que está sosteniendo todo el líquido, o el líquido por encima, ¿no? Entonces esta compuertita de aquí, ¿no? Entonces el área ya cambia, ya no sería todo el área, ya no sería todo el área rojo, sino simplemente sería el área de esta pequeña compuerta. Entonces eso ya va a depender mucho de lo que nos pide el enunciado.
¿Está bien? O si es que nos da compuerta o no nos da compuerta, entonces también va a depender de aquello. Entonces por eso que el área se le coloca simplemente área de la superficie actuante, vamos a colocar ahorita, ¿está bien? Es la fuerza, así para que se entienda. Entonces área de la superficie actuante, vamos a colocar, ¿está bien? Eso es. ¿Ya? Y de esta forma nosotros podemos calcular lo que llega siendo esa fuerza resultante. ¿Sí? Entonces aquí hay dos tipos de compuertas, unas son o superficies, perdón. ¿Ya? Entonces fuerzas en las superficies, hay dos tipos de superficies. ¿Se ven? Dos tipos de superficies. Entonces hay lo que son superficies planas o rectangulares, vamos a decir, superficies planas o rectangulares. En todo caso planas serían, y superficies circulares. ¿Está bien? Entonces al decir circular no me refiero a que sea simplemente una superficie así redonda, ¿no? Como está aquí ahorita en el dibujo, ¿se puede ver? No me refiero a que sea redonda. Lo que me refiero al decir circular es que la forma de esa compuerta o el comportamiento de esa compuerta va a ser circular, ¿no? Va a decir de esta forma, ¿no? Y las fuerzas ya aquí ya son el comportamiento de las fuerzas o la distribución de fuerzas ya es diferente, ¿sí? Ya va a ser diferente, entonces de esta forma son, ¿no? Y ya así más o menos, ¿no? Y va a ser diferente, entonces esto ya es un poquito más complejo su análisis, ¿no? Que las planas, ya, pero vamos a ir viendo todo aquello, ¿está bien? Entonces hasta aquí, hasta la formulita de acá, se ha entendido cómo se debe hacer este cálculo de las fuerzas en las superficies. Hasta ahí, a ver, hasta ahí cómo estamos, ¿estamos todo bien? Está bien. Entonces continuamos, ¿está bien? Vamos a ir continuando. Eso es, entonces. Bien, entonces veamos un pequeño ejemplo. Entonces va a ser similar a lo que alguna vez entró en un examen, ¿está bien? Aquí fíjense, tienen que tener también en cuenta que la superficie que hemos analizado aquí era una superficie que está al fondo. ¿Qué pasaría si analizaríamos la superficie que está aquí vertical? Cerca, ¿verdad? Ya es algo diferente, ¿verdad? Entonces el análisis acá ya va a ser diferente, ¿ya? Entonces para poder entender mucho mejor esto de la altura del centro de gravedad, tienen que entenderlo bastante bien para hacer ese cálculo y análisis de la superficie que les están pidiendo. ¿Está bien? Por ejemplo, el centro de gravedad aquí en esta compuerta que está de forma horizontal será pues al fondo, ¿no? O sea, aquí su centro de gravedad es aquí, ¿no? Justo en el centro, ¿verdad? En el centroide. Y la altura del agua que se va a considerar entonces hasta el centro de gravedad. Entonces la altura aquí en todo caso será la altura que va a trabajar, será toda la altura, ¿no? Toda la altura será aquí, ¿no? La altura, si digamos aquí es 5 metros, aquí igual va a ser 5 metros, ¿verdad? 5 metros, entonces la altura del centro de gravedad para esta compuerta o para el cálculo de esa fuerza será aquí 5 metros, ¿verdad? Pero ahora la altura del centro de gravedad de esta pared, fíjense que ya no es lo mismo, ¿verdad? Su centro de gravedad para esta pared se encontrará justo aquí, ¿verdad? Justo al centro
o a la mitad de la altura. Entonces aquí será, en vez de colocar 5 metros, será la mitad de este 5 metros o h medios, ¿no? Entonces aquí será la altura dividido entre 2, ¿no? Que sería 2.5, ¿no? Lo que están diciendo. Entonces sería, sí, eso es 2.5. ¿Está bien? Entonces, a la hora de hacer ese análisis, ustedes tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Si es que es una superficie que está aquí en la parte horizontal y abajo, su altura centro de gravedad será siempre aquí a los 5 metros, ¿no? Pero cuando hablamos de una figura que está vertical, entonces ya cambia su altura centro de gravedad, ¿no? Fíjense que ya se ha convertido simplemente en 2.5, ¿ya? Eso es entonces, eso, que entiendan esto es necesario. Entonces la altura hasta su centro de gravedad de la figura es. ¿Está bien? Ahora sí pasemos a hacer un pequeño ejercicio que anteriormente entró en un examen. Esto es en un examen presencial, cuando tenemos clases presenciales. ¿Ya? Entonces esto vamos a ir así. Entonces los pisómetros que ya hemos visto en la anterior clase, los pisómetros que hemos visto en la anterior clase, ya vamos a ir haciendo un poco de énfasis. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Estoy dibujando biencito. Ya, como ustedes ven que yo tardo nomás al dibujar, sería conveniente que ustedes también se dibujen esto y vayan apuntando. Es la mejor forma que les puedo recomendar de entender y aprender. ¿Está bien? Entonces eso ya va de acuerdo a cada uno de ustedes, pero les recomiendo eso, ¿no? Bien, entonces vamos a decir que por aquí encima tenemos lo que es el agua, que va a estar justo a este nivel. Vamos a dar una determinada altura, y vamos a llamar a esta altura h, ¿sí? Se llama altura h, que no tenemos de dato. Luego vamos a decir que el agua está por aquí, y luego viene lo que es esto. A ver, los datos en preciso no recuerdo muy bien. Vamos a ir inventando los datos, y si nos sale algún valor muy elevado, no importa, ya lo vamos a hacer netamente por cálculo. Vamos a decir esto que es glicerina, es este nivel, así, ¿sí? Entonces pues acá es netamente agua, y lo de acá es glicerina. ¿Saben? Entonces, ¿cuánto es el peso específico del agua? Vamos a preguntar a alguien, a ver, y si no está atento, pues lo siento, vamos a eliminar su asistencia. A ver, David, ¿cuánto es el peso específico del agua? A ver. 1011. Perfecto, ¿eso es 1000 qué? Eso es 1000, ¿está bien? 1000 unidades, entonces, eso nos olvidó, ¿sí? Kilogramos fuerza por metro cúbico. Ya, entre las unidades nunca se olviden. Cuando hablamos de peso específico, siempre es unidad de fuerza sobre unidad de volumen, ¿no? Entonces esto es unidad de fuerza, kilogramo fuerza sobre unidad de volumen, ¿sí? Ahora lo que no conocemos en sí es el peso específico de este fluido. Entonces vamos a colocar aquí que nos dan en
densidad relativa, y esto es igual a 1.2. ¿Está bien? Eso es. Nos dan de dato eso. Bien, ahora nos faltan definir aquí algunas pequeñas alturitas. Pues en este caso esta altura va a ser para nosotros 70 centímetros. Está bien, 70 centímetros. Y de aquí hasta acá arriba va a ser 1 metro, 2 metros, 2 metros. ¿Está bien? Eso es entonces. Bien, entonces nos pide calcular la fuerza en la compuerta. Ya, entonces nos pide calcular la fuerza en la compuerta. Como les digo, entonces esto era una pregunta de examen cuando no había en clase presencial. Ya, entonces esto de acá es la compuerta, lo que estoy marcando con negro, ¿sí? Exacto. Entonces esto de acá son pisómetros que ya hemos visto el día lunes, ¿verdad? Entonces no tendría que ser muy complicado de resolver. A ver, si bien como ustedes no hemos resuelto esto, el video se encuentra en el YouTube. Todos los videos que grabo directamente los subo a YouTube, ¿ya? Entonces siempre está ahí. Entonces como se había dicho, lo recomendable sería que se suscriban y ahí les va a llegar directo cuando termine de cargar, porque yo lo dejo cargando, esto tarda, entonces yo no veo si se publica o no, entonces directamente carga y se publica. Ya, entonces no estoy muy ahí al pendiente cuando termina de cargarse. Entonces termina, carga y se lanza. Entonces si ustedes están suscritos les va a llegar directo. Ya, eso es como esto. Bien, entonces ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? No está tan complicado, si está un poco larguito, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es diagramar este pequeño pisómetro de acá, ¿ya? Entonces acá, a ver, lo voy a llevar un poquito más arriba para que se entienda mucho mejor los datos que tenemos, y aquí voy a colocar ese pequeño diagrama. ¿Está bien? Entonces yo quiero saber cuánto es la presión justo en este punto, ¿no? En base a la presión que hay en este punto puedo definir lo que va a ser esta pequeña altura. Ya, entonces lo que yo quiero saber cuánto es la presión justo en este punto. Como hemos indicado, la presión en fluidos, cuando hablamos de fluidos, en toda la horizontal, la presión siempre va a ser la misma. Ya, entonces la presión en este punto de acá va a ser la misma que está acá, la misma que está acá, la misma que está acá. Entonces por ende va a ser también la misma que está acá, la presión. Entonces puedo partir de ahí. Ya, entonces puedo partir de ahí. Entonces puedo decir, justo por acá está, ¿no? Entonces justo este punto, partir, ¿está bien? Y digo acá, la presión, le voy a llamar a este punto presión A, le voy a llamar ya, no importa, no. La presión en este punto A, entonces estoy partiendo de ese punto, entonces estoy bajando, fíjense, estoy bajando una cierta altura de agua, ¿verdad? Que es 70 centímetros. Entonces aquí está esta presión que estoy bajando justo hasta este punto, se va a llamar peso específico de quién está actuando el agua. Entonces acá es el peso específico del agua multiplicado por la altura que está actuando, en este caso es 70 centímetros, ¿verdad? Entonces voy a colocar simplemente por la altura del agua, ¿sí? Nada más, esta pequeña altura. Ahora acá entonces vamos a hacerlo paso por paso esta vez también, ¿ya? Fíjense que estoy bajando hasta acá, hasta este punto de acá, ¿verdad? Hasta este punto de acá estoy bajando con lo que es glicerina, ¿verdad? Entonces desde acá
hasta este punto de acá estoy bajando con lo que es glicerina. Te lo voy a colocar aquí. ¿Quién está actuando? Está actuando el peso específico de la glicerina multiplicado por la altura de la glicerina. Entonces en este caso altura, este caso le puedo llamar altura. Como no tengo dato, yo le voy a colocar una X, ¿ya? Entonces una X de altura. Como no tengo de dato esto, le voy a colocar una X de altura. Entonces por altura X, ¿está bien? Fíjense, por la altura X, ¿no? Aquí, ¿está bien? He llegado a este punto de acá. Entonces a partir de este punto me dirijo hasta este otro punto. Fíjense, de este punto hasta este otro punto me estoy dirigiendo, ¿está bien? De este punto hasta este otro punto me estoy dirigiendo. Y de este punto, fíjense que directamente subo hasta la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, subo hasta esta altura, ¿no? De ahí. ¿Está bien? Y aquí tengo que separar por cada alturita. Ya, si bien es el mismo fluido, tengo que separarlo por las alturitas que están actuando. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aquí hay una separación. A partir de aquí es 2 metros para arriba, entonces tengo que separar a partir de aquí, ¿sí? Hasta acá arriba, ¿verdad? Hasta ahí, ¿está bien? Entonces acá será el peso peso específico de la glicerina multiplicado por la altura. En este caso, como tengo un dato conocido, voy a colocar la altura de la glicerina. ¿Está bien? Está. ¿No? Entonces, la altura de la glicerina, porque tengo un dato conocido. En la parte de aquí abajo va a ser, como no tengo ese dato, va a ser el peso específico del fluido que está actuando, en este caso peso específico de la glicerina, ¿no? Porque está actuando glicerina, multiplicado por la alturita, en este caso nuevamente la altura X, porque es la altura que en este caso no conocemos, ¿verdad? Fíjense, altura X. ¿Está bien? Eso es entonces. Y finalmente, por la parte de aquí, fíjense, justo en este punto de acá arriba, he llegado a simplemente a lo que es el aire. Ya este es una tubería, una pequeña tubería que está abierta, vamos a decir. Entonces aquí está actuando simplemente el aire. Entonces acá estoy llegando netamente a lo que va a ser o lo que viene siendo la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, para calcular la presión que está actuando aquí, la presión atmosférica prácticamente no tiene que actuar. Entonces la presión atmosférica para nosotros será equivalente a 0. ¿Está bien? Eso es. Entonces ya he dibujado mi pequeño diagrama de este pisómetro, ¿verdad? Entonces aquí lo que debo hacer con este pequeño diagrama es formular una pequeña ecuación para determinar cuánto es el valor de esta presión en el punto A, el valor que me interesa, ¿verdad? Entonces, para este cálculo, entonces va a influir si está bajando o está subiendo cualquier fluido. ¿Está bien? Entonces, si está bajando, siempre considero positivo cuando empiece este punto acá, ¿ya? Y si está subiendo, entonces voy a considerar negativo. ¿Está bien? Ahora, si empiezo este punto de acá, si empiezo con los cálculos de este punto de acá, entonces a medida que vaya subiendo acá, entonces a medida que vaya subiendo será positivo, y a medida que vaya bajando será negativo. Entonces cuando empiece de la parte final, ¿ya? De la parte final, si empiezo, entonces será de esta forma. Pero si empiezo de la parte inicial o de la parte derecha, si quieren llamarle, entonces será de esta forma. ¿Está bien? Bien, entonces formulemos esta pequeña ecuación. Yo tengo, fíjense acá,
la presión en A. Estoy empezando con esta presión en A. Entonces coloco acá presión en A, ¿verdad? Ahora fíjense acá, estoy bajando, ¿verdad? Entonces estoy bajando acá, estoy utilizando, como estoy empezando del lado derecho, utilizo esto acá. Entonces estoy bajando, acá será más el peso específico del fluido que está actuando, en este caso es agua, multiplicado por la altura del agua, ¿verdad? Entonces será aquí, sigue más, con un poquito lo voy a hacer, más el peso específico de la glicerina multiplicado por su altura X, ¿verdad? Eso es, hasta aquí he llegado, hasta este punto. Me vengo para acá y ahora fíjense que estoy subiendo. Ahora voy subiendo, ¿verdad? Entonces en este caso será menos, porque estoy subiendo, menos, entonces será el peso específico de la glicerina multiplicado por X, ¿verdad? Menos este valor de acá. Y finalmente será menos, esto con otro color lo voy a colocar, sino con negro, menos el peso específico de la glicerina multiplicado por la altura de la glicerina. Y esto será igual, directamente tendría que ser menos la presión atmosférica, pero para que no quede esto igualado a cero con la presión atmosférica, entonces esta presión atmosférica directamente la pasa al otro lado. Como está con negativo, pasa al otro lado con positivo, entonces directamente puedo decir igual al punto donde estoy llegando, siempre va a ser así, ¿ya? En este caso estoy llegando a la presión atmosférica, entonces igual a la presión atmosférica va a ser, ¿está bien? Eso es entonces. Ahora acá, fíjense esto de acá. Entonces fíjense acá, ¿qué está pasando? ¿Necesito calcular sí o sí este valor de X o no necesito calcular? ¿Sí o sí se tendría que calcular o no? Entonces no es necesario. ¿Sí ven? No es necesario calcular este valor de X. ¿Ah? Exacto, eso es, ¿no? Se simplifica esto, se eliminan esto, ¿no? Esto es más y esto es menos, entonces esto queda simplemente anulado. Fíjense que esto ustedes lo podrían haber hecho mucho más fácil, ¿no? Ya no graficar o dibujar esto de acá, directamente desde este punto de acá pasarse a este otro punto, porque fíjense que acá está sumando, pero acá va a venir restando, entonces lo puedo eliminar esto de acá y directamente de este punto podría haber pasado hasta este otro punto, ¿no? Y ya no considerar esto de acá, ni siquiera dibujarlo y ni anotarlo, nada, ¿no? Y acá tampoco. Ya, entonces eso, si ustedes lo practican, capaz y en algún ejercicio que ustedes tengan aquí en el punto A y un pisómetro de esta forma, ¿no? Así. Pero al final, el punto B, el punto llegado. Al final, entonces, ¿qué tal si todo esto, no sé, estén actuando fluidos iguales por aquí hasta aquí? Está actuando lo que es el agua, por aquí venga hasta acá lo que es un mercurio, de acá que está actuando un óleo, está por aquí y vuelva aquí a actuar lo que es el agua, ¿verdad? Entonces aquí hay varios recortes que se pueden hacer, ¿no? De este punto me puedo pasar directamente hacia este otro punto, ¿verdad? Entonces todo esto quedaría prácticamente, como estoy hablando de un mismo líquido, entonces anulado, ¿no? Y eso, entonces lo que estaría calculando simplemente sería esto pequeño. Lo otro que puedo anular aquí también sería desde acá, como estoy hablando del aceite, entonces puedo pasarme directamente hasta donde está acá. Entonces todo esto de acá quedaría anulado, acá también anulado, las alturitas, y simplemente estaría trabajando esta pequeña de acá, ¿verdad? Y esto es agua, entonces agua de la misma forma, anulo esto hasta aquí y simplemente tendría esto de acá, ¿no? Lo mismo acá, cham, y simplemente tendría esto de acá, ¿no? Entonces si ustedes practican eso de anular, que
si no han asistido el día lunes, vean el video, como os digo, y vean un poquito, igual ahí se explica un poco de cómo anular, para que entiendan un poco mejor. ¿Está bien? Y no se confundan. Finalmente, entonces, nosotros nos quedaríamos con esto acá. ¿Está bien? De esta forma. Ahora de acá, yo debo decir que la presión atmosférica para mí, el valor será 0. ¿Está bien? Entonces 0. Y acá lo que yo quiero hallar es la presión en este punto A. Entonces la presión en el punto A será igual a, entonces esto que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces con 0 directamente va a quedar esto. Esto que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces esto que está sumando, fíjense, pasa al otro lado a restar, ¿no? Y nos queda de esta forma. ¿Está bien? Ahora, el peso específico de la glicerina, ¿cuánto es? Tenemos de dato eso. Fíjense que nos dan una densidad relativa para lo que es la glicerina. ¿Está bien? Nos dan una densidad relativa. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Para obtener lo que es el peso específico, ¿qué tendría que hacer? A ver. Para tener lo que es el peso específico de la glicerina, ¿qué tendría que hacer? Lo más fácil, ya lo más recomendable es directamente multiplicarlo por el peso específico del agua, siempre, ¿ya? Por el peso específico del agua. ¿Está bien? Siempre. Ahora, ¿de dónde viene eso? Entonces, decimos, esto ya lo hemos aprendido en propiedades de los fluidos. Decimos que la densidad relativa puede ser igual al peso específico del fluido que no conozco, del fluido, en este caso de la glicerina, ¿verdad? Entonces, en este caso, para mi caso va a ser de la glicerina, que no conozco, dividido entre el peso específico de un fluido patrón. Entonces, ¿quién es ese fluido patrón? En este caso, el fluido patrón es para este, o siempre va a ser para nosotros el peso específico del agua. ¿Está bien? Entonces, simplemente despejo este peso específico del fluido, en este caso para nosotros la glicerina. Por esto acá, ¿no? Entonces el peso específico de la glicerina, en este caso, despejo y esto va a quedar igual a, fíjense, el de este valor de la densidad relativa está aquí, entonces va a estar ahí nomás, y este peso específico del agua que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces ahí está. De ahí viene que siempre que tenga una densidad relativa, directamente la puedo multiplicar por 1000 kilogramos. De ahí viene. ¿Está bien? Entonces al final, el peso específico de la glicerina va a ser igual dr. Entonces dr, ¿cuánto es? Entonces es 1.2, ¿verdad? Y esto está multiplicando por el peso específico del agua. ¿Y cuánto es el peso específico del agua? Siempre hemos dicho que vamos a considerar 1000, ¿no? A menos que nos den un valor del peso específico del agua, ¿no? Entonces, en ese caso, no, pero para lo que es la densidad relativa y el fluido patrón siempre va a ser 1000, ¿ya? Aquí puede cambiar esto, ¿no? El peso específico del agua, que nos den 1100, por ejemplo, pero aquí va a seguir siendo 1000. Se viene el peso específico del agua, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es este peso específico de la glicerina? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? Eso es 1000
1200, ¿no? Entonces eso es 1200 y las unidades que se van a manejar son estas de acá, ¿verdad? Son estas de acá. ¿Está bien? Kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Entonces las unidades de la glicerina. Estoy acá. Eso es. Bien, ahora entonces, a ver, ya tenemos lo que es el peso específico de la glicerina. Entonces, finalmente acá lo que nos quedaría sería reemplazar los valores nada más, ¿no? Entonces, de esta forma, el peso específico de la glicerina es igual a 1200, ¿verdad? Entonces, esto de acá. Vamos a copiar directamente. Entonces, acá esto es 1200 multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura de la glicerina? La altura de la glicerina, fíjense que es igual a 2 metros. Entonces, esto va a ser igual a, o la multiplicación será por 2 metros, menos, fíjense que ahí está el menos, ¿verdad? Menos el peso específico del agua, en este caso el peso específico del agua es 1000, ¿verdad? Menos el peso específico del agua, y multiplicado por su altura. La altura, fíjense que 70 centímetros, fíjense acá está 70 centímetros, ¿verdad? Entonces acá, como estoy trabajando yo con metros, fíjense, todo tiene que estar en metros, entonces 70 centímetros lo debo convertir, y en este caso será igual a 0.7 metros. ¿Está bien? Y ahí, esto sería esta forma, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuánto es la presión en ese punto A? ¿Cuánto es entonces la presión? Eso por favor, 1700, ¿verdad? Entonces, pues, $1700, y en este caso, ¿qué unidades va a tener? Va a tener casi estas unidades. Ahorita vamos a borrar una cosita y ya va a estar corriendo. Entonces, kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿verdad? Y esto es entonces la presión justo en ese punto A, ¿verdad? Justo en este punto A lo vamos a colocar para que el punto A, acá, justo acá, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo el punto A, puedo decir también que la presión en este punto A está dado por la altura y el peso específico del fluido de acá, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a colocar para que se vaya entendiendo mucho mejor la presión. La presión en el punto A está dado por el peso específico, en este caso que está actuando acá es agua, multiplicado por su altura. Entonces en este caso la altura que está actuando sería esta altura H, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo de dato, fíjense, ya he hallado lo que es la presión en el punto A. También conozco el peso específico del agua. Lo que no conozco entonces es la altura H, ¿verdad? Entonces en este caso despejo lo que es esta altura H, ¿sí ven? Entonces altura H será igual a la presión en A dividido entre esto que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿está bien? Dividido entre el peso específico del agua, ¿verdad? Entonces esto será igual a entonces aquí va a ser igual a eso. Fíjense que ya tengo aquí lo que es la presión en el punto A, entonces simplemente lo que hago es copiar, ¿no? Pues acá tengo 1700, esto dividido
entre el peso específico del agua. El peso específico del agua, ya conocemos, es este valor, ¿verdad? Entonces acá, eso es. Finalmente, entonces, ¿cuánto es esa alturita que estamos buscando? ¿Cuánto es la altura que estamos buscando entonces? Eso es. Entonces el valor acá es 1.7 metros, ¿verdad? Eso es. ¿Sí? Entonces una vez que yo ya tengo esta altura, ahora recién me aboco a lo que es esta pequeña compuerta. ¿Sí? Entonces la altura de la compuerta es igual a 1.7 metros, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer yo es copiar esto y llevármelo a otra hoja. ¿Está bien? Entonces eso voy a hacer. Y lo voy a hacer en otra hoja para tener el cálculo. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Entonces ya tengo lo que es la altura de esta compuerta. Ahora me falta calcular lo que me pedía, ¿no? Entonces la fuerza resultante de del agua que está actuando en esta compuerta. Ahora esto se puede ver de esta forma más o menos, ¿ya? Entonces entre la fuerza distribuida que va a estar del agua, fíjense que va a ir aumentando de poco a poco. Fíjense que aquí el agua no está actuando mucho, ¿no? La altura de agua es muy poco, entonces la actuación será aquí cero prácticamente. A medida que va aumentando la altura de agua, fíjense que la fuerza también va incrementando, ¿verdad? Entonces eso es de esta forma más o menos se va a ir comportando lo que va a ser el agua. ¿Está bien? Entonces de esta forma. ¿Está bien? Entonces esto sería su diagrama de fuerzas o su diagrama de presiones. En este caso su diagrama de presiones más que todo, ¿ya? Su diagrama de presiones sería de esta forma. ¿Está bien? Entonces las fuercitas que actúan acá siempre están perpendicular a la superficie. ¿Está bien? Fíjense que en este caso la superficie es esta de acá, ¿verdad? Y la fuercita tiene que estar perpendicular, y perpendicular que significa 90 grados, fíjense, está 90 grados, ¿verdad? La superficie, entonces tiene que formar un cuadradito, por decirlo así, acá, ¿está bien? 90 grados, siempre de esa forma. Entonces las fuerzas actúan de forma perpendicular a las superficies, ¿ya? En este caso de esta forma. Entonces lo que nosotros estamos buscando es una fuerza resultante, ¿ya? Entonces una fuerza resultante, y va a estar más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces esto es una fuerza resultante. ¿Está bien? Entonces en este caso es una, fíjense, es una figura vertical. Nosotros ya habíamos definido para cualquier tipo de figura o para cualquier tipo de superficie, la fuerza va a ser igual al peso específico del fluido que está actuando, se comporta, multiplicado por la altura al centro de gravedad y multiplicado por el área de la superficie donde está actuando el agua, ¿verdad? Entonces el área de la superficie donde está actuando el agua, entonces en este caso el área de la compuerta sería, ¿verdad? Para este caso sería el área de esta compuerta, ¿ya? Entonces acá nos dan de dato
se me olvidaba. Entonces acá nos dan de dato una base, ya. Entonces acá tenemos de dato la base de la compuerta, que es 1.5 metros. ¿Está bien? Esto es la base de la compuerta. ¿Sí? O sea que la compuerta, si se dan cuenta, esto está más o menos de esta forma, ¿sí? Ya, o si quieren llevarlo de esta forma, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Y acá está esta forma, y así. Así más o menos. ¿Está bien? O sea que tiene una profundidad de esto. Esta base es la profundidad de la compuerta. ¿Está bien? Entonces la fuerza para este caso, es tan complejo, va a ser, fuerza va a ser igual peso específico del agua. Entonces en este caso esto llega a ser 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Sí? Ahí está el valor, ¿no? Altura al centro de gravedad, ¿cuánto sería esto? Por favor, a ver, ¿cuánto sería su altura al centro de gravedad? Esto, a ver, analícenlo bien. La altura total es 1.7. ¿Cuánto sería la altura al centro de gravedad? 0,85. Eso es perfecto, eso es 0.85, ¿verdad? Entonces eso es perfecto. Metros. Y finalmente lo que nos falta es el área de la compuerta. ¿Ven? Entonces lo que nos falta es el área de la compuerta. ¿Sí? El área de la compuerta no es nada más que la base multiplicado por la altura, ¿verdad? Entonces base por la altura, nada más el área de la compuerta. Esta compuerta, fíjense que su base es 1.5, ¿verdad? Entonces esto es 1.5 metros multiplicado por la altura. Entonces la altura en este caso, la altura total sería de la compuerta, ¿no? Que en este caso sería 1.7. ¿Está bien? Entonces 1.7 metros. ¿Está bien? Esto sería, ¿no? Finalmente, ¿cuánto sería entonces esta fuerza del agua? ¿Cuánto sería entonces la fuerza que está ejerciendo el agua sobre esa superficie o sobre esa compuerta? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? Eso, 2167 punto 5. Eso es punto 5. ¿En qué unidad estaría esto? Sería entonces kilogramo fuerza, y ahí moriría, ¿no? Fíjense, aquí tengo metro cúbico, aquí tengo metro, por metro será metro cuadrado, por otro metro, metro cúbico. Entonces metro cúbico con metro cúbico se nos van, y la fuerza, como se sabe, la fuerza solo tiene una unidad, ¿no? Es newton o kilogramo fuerza, ¿no? Entonces en este caso está correcto, y eso sería el resultado a lo que se le estaba pidiendo, ¿verdad? Fíjense, entonces ya está. Entonces esto sería la respuesta para este ejercicio. ¿Está bien? Bien, entonces dicho esto, ya
Eh, la práctica que corresponde a este tema lo voy a subir más tarde. Ya entonces eso tiene que estar ya para mm, el día jueves por la noche hasta la medianoche lo coca. Ya para que tengan para que vaya practicando. No hay su clase con el ingeniero hasta el día jueves. ¿En qué tema están con el ingeniero? Eso por favor indíquenme. Más o menos en qué tema ya está. A ver, para ir viendo también, ¿no? Cómo estamos avanzando. Esto